Como siempre, a los que nos ven a través de internet, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros ahí del otro lado. Y bueno, vamos a disfrutar de lo que el Señor preparó el día de hoy para nosotros. Si quiere ir abriendo su Biblia, no voy a leer todavía, pero en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses 1, 21. Desde muy chiquito tenía un problema donde yo me sentía quizás aislado y quizás discriminado porque había otros chicos que no querían jugar conmigo, ¿no? Había algunas razones para eso. Por ejemplo, cuando armaban partidos de fútbol nunca me elegían. No sé por qué, pero bueno. Jugué 2 o 3 partidos, hice goles y todo, en contra, pero nunca me elegían para jugar al fútbol. Para los juegos de mesa tampoco. La verdad que no sabía por qué, ¿no? Así que yo siempre andaba casi siempre desde el jardín hasta la primaria y secundaria. En la secundaria un poquito mejoré, pero andaba casi siempre solo, ¿no? Yo era de esas personas que tenían 2 amigos imaginarios y jugaban entre ellos los amigos imaginarios. Y me dejaban afuera a mí. Y me sentía mal por eso, pero con el tiempo fui entendiendo por qué, fui dándome cuenta por qué. Y uno de los problemas es que yo era un muy mal perdedor. Realmente no podía soportar las pérdidas, no me gustaba perder ni a la bolita. Me enojaba y quería siempre una revancha y me ponía nervioso y gritaba porque no me gustaba perder, ¿no? Y yo creo que muchas personas tratamos de controlar nuestras emociones cuando perdemos, pero realmente creo y estoy convencido de esto, que a casi nadie le gusta perder, ¿no? Si yo hoy pregunto a cuánto le gusta perder, quizás al 90% del auditorio no le gusta, y otros mienten, ¿no? Porque hay gente que se resigna con las pérdidas, pero lo cierto es que no nos gusta perder. Y creo que en todas las áreas de nuestra vida muchos de nosotros hemos tenido que experimentar pérdidas. Ya sea pérdidas en lo material, ya sea pérdidas en lo espiritual, ya sea que hayamos perdido un ser querido y demás. Recuerdo hace un tiempo atrás, muchos años atrás, yo perdí una competencia. Yo había salido durante 3 años consecutivos ganador de los torneos juveniles bonaerenses. Yo había competido en lo que era música, en lo que era canto folclórico y canto popular y demás. Y recuerdo haber perdido una de las etapas finales y salí en segundo lugar. Y no era un mal puesto igual, pero yo salí enojado, salí llorando, salí muy mal. Pero dentro de esa pérdida había una perspectiva que yo no había visto. Y era que habían participado más de 80 participantes y dentro de esos 80 participantes quedamos solamente 3 que somos los que destacamos. Y yo estaba dentro de esos 3, pero a mí no me importaba, porque yo quería el primer lugar solamente, ¿no? O sea, yo sentía como un fracaso el hecho de no haber ganado. Ahora, cuando nosotros conocemos a Cristo, las perspectivas de las pérdidas comienzan a cambiar. ¿Por qué? Porque dentro del Evangelio de Jesucristo, muchas cosas que aparentan ser una pérdida o que aparentan ser un fracaso en nuestra vida, a veces vienen disfrazadas de las bendiciones más grandes que nosotros nos podamos imaginar. Por ejemplo, en la cruz del Calvario, muchos creyeron como una pérdida y como un fracaso total la muerte de Jesús. Jesús murió y se terminó todo. Y aún para los mismos discípulos, los apóstoles de Jesucristo habían caminado con Él, habían visto los milagros, tenían una promesa de que Jesús iba a resucitar y demás. Pero sin embargo, cuando murió en la cruz, creyeron que eso fue un fracaso y dijeron, ya está, se terminó. Y quizás hoy vos mirás muchas áreas de tu vida y decís, bueno, puedo tener un montón de promesas de parte de Dios, pero hoy no estoy viendo nada. De hecho, ya hay cosas que ya está, que ya murieron, que ya no voy a poder recuperar en mi vida. Y quizás hoy desde una perspectiva natural vos puedas ver ciertas áreas de tu vida desde ese lado. Ahora, dice la Biblia en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estas son palabras del apóstol Pablo, ¿no? Mira, una de las mayores ganancias que una persona puede tener es la vida en sí. El hecho de estar vivos, hermano,
no. A veces yo creo que no valoramos el significado de tener vida. El otro día le hacían una pregunta a una persona que estaban entrevistando, creo que era un artista, no recuerdo bien quién era, pero la pregunta es: si yo te daría $1.000.000 el día de hoy, ¿tu vida cambiaría? Entonces este hombre dice sí, y comienza a enumerar todas las cosas que haría con ese $1.000.000 y decía: a partir de mañana yo sería mucho más feliz, haría esto, el otro, aquello. Entonces le dice: ¿y si yo hoy te diera $10.000.000? ¿No serías aún mucho más feliz? Pero te pongo una condición. Yo te doy $10.000.000, pero al otro día no te levantás. Es tu último día. Tenés un solo día para gastar, para vivir como vos quieras. ¿Aceptarías? Y este hombre dice: no, por supuesto que no, no me conviene. Entonces, en definitiva, me estás diciendo que tu vida vale más que $10.000.000. ¿Por qué no vivimos todos los días como si tuviésemos $10.000.000? ¿No? Y esa fue la reflexión, que muchas veces nosotros no valoramos la vida en sí. A veces pesan más los problemas que tenemos, las dificultades, las pérdidas, pero no valoramos que hoy estamos respirando. A nosotros como pastores nos toca ir mucho al hospital, orar por personas que están en situaciones realmente terribles, que están hoy pasándola mal quizás. Y a veces no valoramos lo importante que es levantarnos todos los días y respirar. Ver a nuestros hijos, ver a nuestra pareja, ver a nuestros amigos, el hecho de estar sanos. No lo valoramos realmente, ¿no? Y esto es parte de la vida, entender que ya es una ganancia. Ahora, fíjense qué loco esto, porque el apóstol Pablo decía, primeramente, no está en esta lectura, pero él decía que las cosas materiales no lo llenaban. Él decía que todas las cosas de este mundo las tenía por basura. Y qué lindo que es llegar a ese punto de fe y de espiritualidad, que con el Señor nos baste para todo. Porque yo sé que si yo hoy le pregunto si con Dios le basta para todo, usted, como una frase muy bonita y muy motivadora, me va a decir: el Señor es lo más importante que hay. Pero si yo le digo: usted a partir de mañana se queda en la calle sin un centavo, sin tener para comer y con la única muda de ropa que tiene, creo que no hemos llegado hasta ese punto todavía. Dios quiera que nunca lleguemos, para entender si realmente el Señor es lo más importante para nosotros. El apóstol Pablo llegó a un nivel en su vida donde dijo: todas las cosas de este mundo las tengo por basura, ninguna de ellas me llena. Y fíjense lo que dice acá: el morir es ganancia. Él entendía que si aún lograban quitarle la vida, no perdía. Y esto yo siempre se los digo, que la motivación más importante de un cristiano tiene que ser la salvación. Muchas veces nos motivamos con las bendiciones, con lo que Dios nos puede llegar a dar. Y sí, está lindo, o sea, Dios nos bendice. Yo creo en un Dios que bendice, creo en un Dios que prospera, pero esa no tiene que ser mi motivación más grande para seguir a Cristo. Ni siquiera un milagro que yo pueda llegar a recibir. Yo sé que hay gente que se le dice muchas veces: vení a la iglesia porque estás enfermo y porque Dios te va a sanar. Y sí, es cierto, Dios te puede sanar, pero esa no debe ser la motivación. La motivación más importante para un cristiano tiene que ser la salvación. Y si orás por un enfermo y ese enfermo se sana, gloria a Dios. Pero si ese enfermo se muere y fue salvo, ya ganaste y esa persona ya ganó. Y eso es lo que tenemos que entender primeramente, ¿no? Que uno de los beneficios más importantes. Ahora, fíjense hasta qué nivel llegó el apóstol Pablo de entender que ni siquiera para él la muerte era una pérdida. De hecho, para Dios la muerte no es una pérdida, porque esto yo lo digo siempre en todos los funerales, que la perspectiva de la muerte que tiene Dios es una perspectiva diferente a la perspectiva que nosotros tenemos. Nosotros lo vemos como pérdida, lo vemos como dolor, lo vemos como angustia, lo vemos como algo que se va, como una persona que se va y que ya no va a volver. Pero la Biblia dice que para Dios la muerte es absorbida en victoria. Fíjense qué locura esto, porque Dios está viendo lo que para nosotros es una pérdida como una victoria muy, muy grande. Fíjense que para la misma humanidad, Dios vio el hecho de que Jesucristo ya no esté, que se pierda para la humanidad de manera física,
La gente lo veía como un fracaso, pero Dios lo ve como una victoria y comienza una de las victorias más grandes de la humanidad, que es la salvación, a través de ese hecho de redención. Por lo tanto, vos y yo, el día de hoy, no tenemos que entender que no va a haber pérdidas. En todas las áreas de nuestra vida siempre va a haber alguna pérdida. Pero lo que quiero lograr a través de esta prédica, que vos puedas reflexionar, que hoy, a partir de hoy, podemos llegar a quizás a tener una perspectiva diferente acerca de las pérdidas en nuestra vida. Y no estoy hablando solo de las pérdidas de personas, las pérdidas en cualquier área de nuestra vida. Quiero darte algunas perspectivas espirituales sobre las pérdidas. La primera, como te decía hoy, es que en Dios no existen las pérdidas. Uno puede decir, no, pastor, pero yo te puedo mostrar situaciones en mi vida donde realmente perdí, ¿no? Yo te puedo mostrar situaciones en mi vida donde realmente tuve pérdidas. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Por lo tanto, el amor a Dios nos ayuda a tener una perspectiva diferente acerca de lo que perdimos. Y te voy a decir algo que quizás no te guste, pero hay gente quizás observándote y esperando tu fracaso. Hay gente que quiere que te vaya mal. Hay gente que está esperando quizás de que te vaya mal para decirte, te lo dije. Es más, hay gente que te está viendo arrancar un proyecto o una idea en tu vida y ya tiene una perspectiva de fracaso. Recuerdo cuando yo me casé, tenía familiares que me decían, escúchame, dentro de unos días cuando te separes, acá tenés una piecita. Me estaba por casar. Pero ellos ya estaban viendo esa perspectiva, ya teniendo esa perspectiva de fracaso. Arrancás un negocio, yo he tenido gente que me dice, escúchame, me dice, te vas a endeudar un montón con este negocio. Cuando cierres y te vaya mal, yo te presto plata, no hay problema. Y quizá uno puede decir, pastor, pero está disfrazado de una buena intención, parece que es algo bueno. Sí, pero dentro de ellos quizás están esperando tu fracaso, están esperando que te vaya mal. Ahora yo quiero decirte algo de parte de Dios. El diablo se va a quedar esperando sentado de que te vaya mal y que fracases, porque hay una promesa de parte de Dios sobre tu vida. Porque dice la Biblia, dile al justo que le va a ir bien. Y esa es una promesa de parte de Dios. Pero ¿sabes qué? Hay gente que quizás está esperando ese fracaso. Entonces, en Dios no existen las pérdidas. Y si hay pérdida desde una perspectiva de Dios, aún así vamos a ganar. Mirá, y esto más que una perspectiva es un consejo que siempre se lo digo a la gente. Y es que cuando ya perdimos mucho, no pierdas más. Y eso parece obvio, ¿no? Uno puede decir, no, pastor, y si ya perdí mucho en mi vida, obviamente yo no quiero perder más. Pero ¿sabes qué? A veces cuando estamos en un mal momento emocional después de una pérdida, arriesgamos mucho más de lo que ya perdimos. ¿Y a qué me refiero con esto? De repente el Señor te dio una hermosa familia. De repente Dios te dio un hogar precioso. De repente estás sano. Y eso no lo perdiste, pero en cualquier otra área de tu vida tuviste una pérdida. Una vez hablaba con un hombre que él había peleado mucho para conseguir un trabajo, comenzó a trabajar muy bien y al poquito tiempo lo echaron. Cristiano, una familia preciosa, pero llegó a su casa como loco, enojado, a los gritos, tratando mal a la esposa, tratando mal a los hijos y demás. Y yo hablaba con él y yo le decía, yo te entiendo, a veces es difícil, a veces uno traslada a su hogar a la gente que ama problemas que no son de la familia, pero los traemos porque es inevitable. Pero qué bueno que es entender de que cuando ya ganamos algo, esa buena parte no nos debe ser quitada. No tenemos que perder aún mucho más. Hay cosas que hoy ya ganaste en tu vida y que son victorias que el enemigo no te puede quitar. Podés tener un mal día, podés tener malos meses, podés tener un mal año, podés tener una mala racha en tu vida, lo que vos quieras, podés haber perdido un montón de cosas, pero qué bueno que es saber que el Señor nos dio salvación, que el Señor nos dio salud, que el Señor nos dio una familia y que aunque el enemigo trabaje, esa buena parte no nos puede ser quitada. Dice la Biblia que Marta y María habían tenido el privilegio
de recibir a Jesús. El maestro en su casa. El maestro tenía tiempo limitado en esta tierra. No paraba en la casa de cualquiera y tenían el privilegio de tenerlo en su casa. María se sienta a los pies de Jesús a escuchar las enseñanzas, a ver qué era lo que podía aprender de bueno. Ahora Marta estaba afanada con un montón de quehaceres, con un montón de cosas que tenía que hacer. Y encima le dice a Jesús: ¿no te da pena que mi hermana me deje servir sola? Mira, estoy haciendo todo sola. Y Jesús le dijo: ella eligió la buena parte, que es escucharme a mí, y no le va a ser quitada. Pero ¿sabes qué pasa? A veces cuando perdemos, el enemigo trabaja para quitarnos mucho más de lo que ya nos quitó. Y nosotros lo permitimos y lo soltamos. Y como yo siempre les digo, si ya perdiste en tu vida, no pierdas más. Hay cosas que en nuestra vida tenemos que disfrutar. Que nadie te quite el derecho y el privilegio de disfrutar algo en tu vida. Escúchame, hay gente que te quiere cargar con su peso, con su tristeza, con sus fracasos, y quieren que vos no disfrutes. Ah, pero mirá lo que te está pasando. ¿A vos te parece? Disfrutando, ¿no? Comiendo en familia, disfrutando mientras yo estoy enfermo, mientras yo estoy enferma, mientras yo estoy haciendo esto. Fíjate lo que me pasa a mí. Y te quieren cargar, ¿no? Con la necesidad de ellos. Pero hay tantas cosas lindas que hoy podemos disfrutar. En estos días a nosotros se nos cerró una puerta de un proyecto que teníamos, en el cual pusimos mucho esmero. Durante 3 años con mi esposa trabajamos y demás. Y no nos arrepentimos de nada de lo que hicimos, pero simplemente no funcionó. Y una persona que me estaba entregando algunas cosas del proyecto, estos días me pregunta y me dice: pastor, me dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Esperaba que yo le diga: me voy a poner a llorar, me voy a poner a orar, le voy a preguntar al Señor por qué. ¿Y sabés qué le dije? Me voy a tomar un café con leche con media luna. ¿Pero te parece? Por supuesto. Porque la buena parte no me va a ser quitada. Porque no me voy a perder de disfrutar un montón de cosas. Porque un fracaso en un área de mi vida no lo voy a trasladar a todas las áreas de mi vida. Porque ¿sabes qué? Aunque el enemigo me quiera quitar una cosa, por cada cosa que el enemigo me quiera quitar, el Señor me va a dar 10 para festejar y para celebrar en este tiempo. Así que viene restitución por lo que has perdido. Y ¿sabes qué? Las pérdidas nunca serán mayores que las ganancias que Dios te va a dar en esta temporada. ¿Cuántos lo creen? Muy bien. Entonces tenemos que entender que cuando perdemos, no debemos perder mucho más. Aún hay mucho por ganar. Aún hay mucho que Dios quiere restituirte. Otra cosa que tenemos que entender y otra perspectiva espiritual es que todas las pérdidas son con propósito. Una vez hablábamos con unos hermanos sobre la vida de Job y un hermano me dice: pastor, me dice, qué injusto que es esto, me dice, porque realmente la Biblia dice que Dios le restituyó, que Dios lo bendijo a Job después de todo lo que pasó. Pero me dice también: fíjate que Job tuvo que perder su familia, tuvo que perder sus hijos, su esposa, pagó un precio muy alto, tuvo que perder la suegra. Bueno, eso no lo lloró, pero tuvo que perder un montón de cosas y pagó un precio muy alto por eso. Y yo le decía: sí, pero quizás analizando un poco la historia de Job desde una perspectiva, y no quiero justificar la pérdida porque hubo pérdidas de vidas, pero había muchas cosas quizás en la vida de Job que no eran como tenían que ser. Job era un hombre recto delante de Dios, dice la Biblia. Dios hablaba bien de Job. De hecho, yo siempre digo: qué lindo que es que Dios tenga un concepto de mí de la misma manera que tenía el concepto de Job, ¿no? Fíjense qué loco esto, porque Dios le presume al diablo como es Job. Se lo presume, le dice: mira lo que es mi hijo. Mira lo que es mi hijo Job. Mira qué recto que es, ¿no? Pero había cosas en la vida de Job que estaban desordenadas. Y aún esas pérdidas que tuvo, yo no quiero decir que tenían un propósito, pero quizás muchas de ellas estaban justificadas. Una de ellas, vos sabés que la Biblia dice que Job daba holocaustos y ofrendas por sus hijos. Dicen los historiadores que aparentemente los hijos de Job no eran buenas personas. Hacían cosas que no tenían que hacer. Entonces lo que hacía su padre era justificarlos a través de las ofrendas.
De la esposa de Job no necesito decir nada ni dar ningún tipo de perspectiva. No, porque cuando Job se enfermó, en lugar de apoyarlo, de estar con él, le dijo, ¿por qué no maldecía a tu Dios y te morí? Mirá qué lindo consejo el de la esposa, ¿no? En definitiva, le dijo, morite y heredame lo poco que te queda antes de seguir perdiendo. Esa era la esposa que él tenía. Y tuvo que perder. Perdió sus hijos, perdió su esposa, perdió sus bienes materiales. Y cuando pudo renegar de la situación, no renegó. Dijo, Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea Jehová. Esa fue la perspectiva espiritual que Job tuvo de esa situación. Él no renegó y dio gracias a Dios. Y la Biblia dice que Dios le restituyó absolutamente todo porque entendió que esa pérdida era con propósito. Mirá, ni siquiera los amigos de Job eran buenos amigos. Porque los amigos de Job juzgaban la espiritualidad de Job de acuerdo a lo que a Job le pasaba. Y hay gente que juzga tu espiritualidad por cómo te va. De verdad hay gente que juzga tu espiritualidad y tu relación con Dios por cómo te va. ¿Vos vas a la iglesia, sos un buen cristiano? Y trato de hacer lo mejor posible. Sí, voy a la iglesia. Una persona me dice un día, ¿vos sos pastor? Le digo, sí. ¿Y por qué no tenés auto? Y le digo, ¿qué tiene que ver? Ah, pero sos pastor y no tenés auto y no tenés casa. ¿Qué tiene que ver? Pero muchas veces hay gente que juzga tu espiritualidad de acuerdo a lo que vos podés llegar a tener o no. Y qué importante que es que nosotros podamos tener una perspectiva correcta. ¿Por qué? Porque Job entendía que esas pérdidas iban a ser con un propósito. Él no sabía cómo, pero él tenía la certeza y la seguridad que aunque él no lo entendía, Dios sabía lo que estaba haciendo. Otra cosa que tenemos que entender sobre las pérdidas, y creo que es lo más difícil de entender, mi hermano, las pérdidas son limpieza. Te lo voy a volver a repetir. Dios limpia nuestra vida y nuestro corazón a través de las pérdidas. Hace unos años atrás hice un negocio, compré un vehículo y me estafaron. Una de las tantas estafas que me hicieron. Lo mío ya parecía que era deporte. Y me sentí muy mal por eso. Obviamente por todos los medios legales y posibles y de la mejor manera, sin faltar el respeto, traté de cobrar el dinero que me debían, que era mucho. Llamé a esta persona, lo fui a ver a la casa, le insistí que mañana te pago, que el lunes, que la semana que viene, que no tengo un centavo. Y a todo esto, el que no tenía un centavo publicaba fotos viajando por todos lados, comprándose electrodomésticos, haciendo un lechón en su casa. No, porque para eso tenía, para pagarme, no. Y me sentí tan mal por eso y yo dije, pero Señor, es justo que yo reclame. Y me ponía a orar. Y le decía, Señor, yo no deseo que caiga fuego consumidor del cielo, pero alguna llamita, que se le queme el lechón por lo menos al desgraciado. Y me sentía mal por eso, ¿no? Y después entendí que la Biblia habla, quizás hoy no quieras escuchar esto, ¿no? Pero el Padre Nuestro habla de perdonar para ser perdonados, para que el perdón aplique para nosotros. Y una versión dice perdona nuestras faltas, pero hay otra versión que dice perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a lo que nos deben. Y si usted tiene una deuda, debería hacer todo lo posible por cobrarla. Pero si no la puede cobrar, usted debería perdonar esa deuda. ¿Sabe por qué? Porque su paz vale más. Yo no podía comer, no podía dormir, no podía estar con mi familia un momento tranquilo, porque todo el tiempo estaba pensando en esa deuda. Así que le tuve que mandar un mensaje a esa persona con todo el dolor del alma y tuve que decirle, Dios te bendiga, te perdono. No me debes absolutamente nada, sé que no vas a tener ninguna intención por pagarme, porque no lo hiciste hasta ahora. Te perdono, Dios te bendiga. ¿Y sabes qué? Entendí algo, que mi vida se limpió. Mi corazón se limpió. Y lo más importante es que me saqué esa persona de encima. Y qué importante que es esto, porque quizás hay gente que te debe, pero el valor de lo que te deben es lo que te va a salir sacártelo de encima.
Hay sociedades que romper, amistades que romper, vínculos que son tóxicos y que nos hacen mal. Y realmente tenemos que entender que esa deuda, muchas veces, esa pérdida, es una limpieza en nuestra vida. El Señor limpia nuestra vida a través de lo que nos deben. Nos ayuda a romper vínculos tóxicos. Y hay algo muy importante de la deuda, mi hermano. No solo de la deuda, sino de la pérdida. Que cada pérdida nos ayuda a tener experiencia. Y uno puede decir, sí, pastor, pero a mí la experiencia me salió re cara. ¿No hay experiencia un poquito más barata? Porque todos quizás hemos ganado experiencia a través de algo que hemos perdido. Y a través de ese algo que hemos perdido quizás hemos dicho, bueno, nunca más. Nunca más me va a suceder esta situación. Nunca más voy a volver a estar en esta situación. Pero qué importante que es no solo la experiencia que ganamos para nosotros, sino la experiencia que ganamos para los nuestros. En estos días hago un paréntesis y le comento al margen, para algunos hermanos de la iglesia que querían aprender y que me venían insistiendo, comencé a darles una clase de finanzas, de administración y demás. No lo compartí con toda la iglesia porque eran cosas específicas para aprender a invertir en la bolsa de valores y demás. Y hay gente que no le interesa el tema, entonces bueno, solamente con algunos específicamente yo lo compartí, comencé a armar el curso, a preparar las clases y demás. Y mi esposa me dice, te tomó muchos años aprender esto. Me decía, ¿vas a enseñar esto gratis? Acuérdense, hermanos, que la pastora les quería cobrar, ¿eh? Y me dice, te tomó muchos años aprenderlo. Y sí, me tomó muchos años aprenderlo. Y perdí muchísimo dinero en el camino. Hoy no estoy perdiendo, de a poquito estoy ganando y estoy recuperando lo que perdí. Todavía no recuperé todo, pero estoy ganando y estoy generando ganancias a través de lo que hago. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que con la experiencia de todo lo que perdí, no solamente dije, no pierdo más, sino que dije, voy a ayudar a toda la gente que amo y que quiero a que tampoco pierda. ¿Y sabes qué? Las pérdidas tuyas van a ser una experiencia, no solamente una experiencia para que no pierdas, sino que vas a sacar a los tuyos adelante y vas a bendecir a otros, y todo lo que Dios restituya también se lo va a restituir a los tuyos y va a bendecir a los tuyos a través de lo que vos perdiste. Tus pérdidas serán ganancias para tu familia y serán ganancias para otro, porque hay una promesa de parte de Dios. Amén. Quiero cerrar con esto. Cada pérdida nos ayuda a conocer al dador de todas las cosas. Cada pérdida nos ayuda a conocer al creador y al dador de todas las cosas. Entender de que Dios es el que da y el que quita. Dios es el que restituye. ¿Y sabe qué? Nunca te molestaría perder algo si vos sabés que en tu vida lo podés restituir. Recuerdo en una oportunidad un niño que yo conocía que él había perdido un lápiz en la escuela. Y recuerdo que otro de sus compañeritos también había perdido un lápiz. Y su compañerito estaba desesperado, ¿no? Por el lápiz, estaba desesperado, buscándolo por todos lados. El otro nene simplemente dijo, se perdió el lápiz, guardó sus cosas y salió. Yo digo, bueno, sus padres quizás deben tener dinero, no le deben decir nada, o le deben comprar otro lápiz. Y después le pregunté y le digo, ¿por qué no te preocupó a vos perder un lápiz y a tu compañero sí? Y me respondió, soy dueño de una de las librerías más grandes de la ciudad. Mi papá es el dueño de la librería y me voy a andar preocupando por perder un lápiz. Yo sigo adelante. Es más, me decía, la clase que viene voy a traer un lápiz y se lo voy a regalar a mi compañero. Porque ¿sabes qué? Cuando sabes que sos el dueño de cosas más grandes, no te preocupan las pérdidas. La gente exitosa no se detiene en los fracasos. No se detiene en lo que pierde. No pierde tiempo llorando, no pierde tiempo contándole a otros lo mal que le fue, sino que ya está planificando su próxima victoria, ya está planificando lo que Dios le va a dar. Y creo que viene un tiempo para dejar de llorar a los Saúl que murieron cuando Dios ya preparó un David. Creo que viene un tiempo donde tenemos que dejar de llorar por las cosas que no salieron como tenían que salir y entender que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien.
Mirá, la Biblia dice que Job era una buena persona, que Job honraba a Dios, que Job era una persona que tenía un montón de características buenas. Pero hay algo que me sorprende cuando termina todo el proceso de Job. Job, hablando con Dios, le dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es increíble porque aparentemente Job había sido una persona exitosa y aparentemente tenía una relación con Dios. Pero ¿sabes qué? Después de la pérdida, recién Job pudo conocer más a Dios. Y le dijo al Señor: Señor, después de todo lo que perdí, ahora te veo cara a cara. Señor, después de todo lo que perdí, ahora puedo estar más cerca tuyo. Ahora podía tener una relación quizás mucho más estrecha con el Señor. Y yo quiero profetizar en el nombre de Jesús que toda pérdida te va a ayudar a que puedas ver a Dios hoy cara a cara y a que puedas conocer al Creador y al Hacedor de todas las cosas. Y vino la restitución sobre Job, porque ahora conocía al Dios que todo lo da y al Dios que todo lo puede. Conocer a Dios trae restitución. Perder nos ayuda a conocer al Señor. Perder nos ayuda a que podamos experimentar una restitución real. Quiero que por un momento puedas ponerte de pie.